es que no creo que entren todos a las 6 de la tarde, 18 horas, pero No, sí, sí. sí, ahí veremos. Bueno, quería aprovechar mientras seguimos esperando que se sumen compañeros a saludarlo al diputado Carlos Ponce que nos acompaña hoy. Bienvenido, diputado. Buenas tardes, no sé si me escuchan bien. Perfecto, perfecto, se lo escucha perfecto. Bueno, el sistema este es la primera vez que lo estoy usando, por eso no sé si se escuchaba bien. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Marcelo Rodríguez, soy el secretario general de SUPASO en la República Argentina. Oh, compañero, un gusto, un gusto. Un Un gusto de gustazo. saludarlo. Igualmente, compañero. Igualmente, Bueno, igualmente. Ahí está Sebastián Astorino, que es nuestro disertante, que nos está acompañando también. Carlos Ponce, para los que se van sumando, ya están sumados, es diputado nacional por la provincia de San Luis. Y bueno, está muy interesado en el tema. Sebastián, te comenté que iba a acompañarnos. Así que bueno, ahí muy agradecido que te sumes, Carlos. Sabemos que estás con otras reuniones y bueno, pero vamos a esperar un ratito más para darle el inicio en lo posible y ya arrancaríamos cuando Mariel lo establezca. bien, perfecto. Sí, sí, no hay problema. Muy bien, muchas gracias. Hola Carlos, un gusto en conocerte. Hola, ¿quién habla? Sebastián Astorino, presidente de la Fundación Argentina de Ergonomía. Voy a estar Ah, hablando ¿qué hoy tal, un poquito Sebastián? ¿Cómo sobre los estás? riesgos en el teletrabajo. Un Bueno, placer conocerte. una pena que no voy a poderme quedar mucho tiempo porque me encanta, bueno, poder participar y por supuesto que estamos en temas muy importantes y muy determinantes, ¿no? Para los tiempos que estamos viviendo. Pero Tal cual. espero tener, no sé, las conclusiones después, espero tener la posibilidad de que eh, ponerme o que me llegue, digamos, de alguna manera lo que se ha tratado porque es muy importante, muy importante. Vamos a hablar sobre teletrabajo o algún otro tema más. Carlos, Y asociado al teletrabajo, los riesgos asociados que tienen que ver con los trastornos musculoesqueléticos y los factores psicosociales, que es lo que Bien. están sufriendo hoy la mayoría de los trabajadores que teletrabajan. Carlos, ¿cómo Perfecto. estás? Bienvenido. Mariel Corta también, Puntana con vos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué, ¿Cómo andás? qué tal? Estamos Un acá cerquita gusto. nosotros. Escuchame, ¿no? Nosotros después con mucho gusto te vamos a pasar, nosotros esto lo grabamos, así que con mucho gusto te lo vamos a pasar, así vos podés terminar de ver la disertación de Sebastián. Buenísimo, entonces. Bueno, fantástico. Muchas gracias por estar. No, por favor. Ahora esperamos unos minutitos más y en un minutito te doy la palabra, Carlos, así ya empezamos y no te tomamos más tiempo. Sabemos que tenemos una reunión muy importante después, así que, pero estamos contentos que estés acá. Bueno, gracias. Uno que hacerlo así.
Bueno, empezamos. Así ya les voy dando la palabra. Hoy ha sido un día es muy importante para nosotros porque hubo muchos inscritos que seguramente se van a ir sumando a medida que va avanzando la capacitación. Esto de la virtualidad también tiene estas cuestiones, así que también los que estén interesados lo pueden ver por Instagram desde la Fundación de Ergonomía. Ellos lo transmiten directo, así también llega a más personas. La idea es que estos contenidos lleguen a todas y a todos, así que es lo importante para nosotros. Bueno, ahora sí le damos la bienvenida a todas y a todos. Bueno, en este marco de coronavirus y aislamiento, desde su paso, desde la Secretaría de Capacitación, hemos iniciado ya hace 2 meses capacitaciones así virtuales mediante Meet y bueno, también teniendo relaciones con otras instituciones, como en este caso la SPADE. Bueno, nuestro sindicato es el Sindicato Único de Profesionales y Afines de la Seguridad Ocupacional y Medio Ambiente, así que por eso también nos interesan todos estos temas. Hoy también está presente Carlos Ponce, diputado nacional, porque también le interesa todo esto del teletrabajo, ¿no? Los riesgos asociados al teletrabajo, que es todo nuevo para todos nosotros, así que también tratando de que todo esto nuevo no esté siempre por delante los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Eso es lo importante. Para no robarles más tiempo, le doy la palabra al diputado nacional por la provincia de San Luis, Carlos Ponce. Él integra la presidencia de la Comisión de Industria de la Cámara, es secretario general de la CGT de Villa Mercedes, de la regional Villa Mercedes, mi ciudad, mi amada ciudad, vicegobernador por el mandato del periodo 2015-2019 y es presidente del Partido Justicialista Departamental de Villa Mercedes. Así que todo tuyo, Carlos, muchas gracias por estar presente. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes para todas y todos. La verdad que estoy muy agradecido por esta invitación. No es común en estos tiempos de tener que realizar las reuniones por esta vía, más aquellos que venimos de las organizaciones sindicales, siempre nos gusta el cara a cara, poder hablar y poder, bueno, transmitir además con nuestras palabras, también con nuestras expresiones, ¿no? Lo que vamos tratando de transmitir. Me parece tan importante que se puedan hacer estas charlas, estas reuniones, este diálogo. Estamos en un momento donde necesitamos dialogar, necesitamos interiorizarnos de tanto de lo que va pasando, pero también donde los nuevos desafíos que vienen a través de todos los cambios, que son cambios que por ahí hace un tiempo atrás no lo teníamos previsto. Estamos ante circunstancias que debemos ser muy comprensibles, debemos tener la prudencia de entender de que los cambios vienen, tenemos que adaptarlo a estos nuevos tiempos y para no cometer errores y tratar de llevar los mejores beneficios a los trabajadores, trabajadoras, también entendiendo e interpretando, digamos, que las empresas necesitan el apoyo y el fortalecimiento. Lo mejor que nos puede pasar es el diálogo. A través del diálogo vamos a interpretar y llevar, entiendo yo, las mejores normativas, la comprensión que se necesita y también a través de la ciencia que también se necesita tanto en estos momentos, incorporarla para llevar las mejores condiciones de trabajo a nuestros compañeros y que esto me parece que es algo pero muy importante. Por eso celebro, felicito por esta charla, por esta disertación que va a dar Sebastián. Agradezco a la organización sindical su paso por estar en esta sintonía. Yo recién pedía que, porque tengo otros compromisos que no voy a poder disfrutar de lo que va a ser esta disertación, yo recién pedía, bueno, la posibilidad, ¿no?, que pueda tener las conclusiones o lo que vayan decidiendo, lo que se vaya hablando en esta comisión, porque me parece algo tan importante.
Entre ellos está el teletrabajo, que es una discusión que está en pleno desarrollo, ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados, que hemos trabajado en la comisión. Pertenezco a la Comisión de Trabajo, donde está Vanessa Sile. Recién acabamos de tener una reunión también con los compañeros de extracción gremial, también con algunos senadores, porque ya también tiene estado parlamentario la otra media sanción en senadores, y bueno, y senadores que nos querían hacer algunas consultas con respecto al tema de lo que es teletrabajo, y esto me parece importante, bueno, que estemos permanentemente preocupados y ocupados para que podamos sacar la mejor normativa y que también poderle incluir, ¿no?, estos debates que después seguramente que cada uno de los convenios colectivos de trabajo van a incorporar las mejoras que se puedan hacer y por supuesto con la comprensión que esto se hace en un momento tan difícil, ¿no?, que no nos ha dado por ahí el tiempo suficiente para poder analizar todos los efectos que puede traer este nuevo desafío o estos nuevos desafíos a través de esta nueva metodología de trabajo, que si bien no es nueva, porque hay convenios colectivos como los de Telefónico que han venido ya trabajando, y sabemos que hay momentos donde en esto tenemos que en la normativa incorporarlo mejor y con toda la experiencia. Por eso he tenido también la posibilidad de hablar con varias organizaciones sindicales, hacer charla, y que esto signifique, digamos, poder interiorizarnos con experiencia, ¿no?, aquellos que ya están trabajando, cuáles han sido, digamos, los pros y los contras de esta normativa, y bueno, y hemos tratado de incorporarle todas las mejoras que vemos en todo lo que viene a estos cambios, que son cambios tan profundos, y bueno, que necesitamos, por supuesto, de ustedes que están trabajando por ahí a la par, ¿no?, de estas normativas, y que esto necesitamos, por supuesto, toda la experiencia y todo lo que la ciencia también nos da para que podamos incorporar a todos estos cambios. Yo simplemente es agradecerles, comentarles un poco toda la tarea que se viene desarrollando. Soy de la provincia de San Luis. Aquí estamos en una situación bastante tranquila, en fase 5, prácticamente con todas las actividades desarrollándose, pero con controles muy estrictos a la provincia para tratar de preservar el estatus sanitario, y por supuesto con una provincia que habla muy bien de todo lo que ha desarrollado en cuanto al tema de lo que es tecnología, que también en todo esto que hemos vivido y las normativas que hemos tenido que tratar, todo va de la mano de lo que es la tecnología, la conectividad, que esto es muy importante, a modo de que ustedes también lo puedan saber. El tema de la conectividad, acá se ha incorporado lo que es el derecho a la inclusión digital en la Constitución de la provincia de San Luis, que es una de las únicas constituciones de las provincias que tiene el derecho a la conectividad como un derecho fundamental, y en ese sentido, interpretando que es lo que vamos a necesitar, de que haya política de estados clara con respecto al tema de lo que tiene que ver con la conectividad, he presentado también un proyecto que tiene que ver con este tema para que todos los ciudadanos de la Argentina puedan tener ese derecho que es fundamental, y que no quedemos con esa brecha tan enorme que tiene que ver con aquellos que pueden y los que no pueden, y van quedando prácticamente marginados de todas las posibilidades y del desarrollo. Yo por ahí no sé si este es el tema por ahí central, pero me pareció también importante que lo supieran, porque de las normativas que hemos discutido, que hemos debatido en el Congreso, uno de los temas es esa preocupación. ¿Qué hacemos con la conectividad? Y en el teletrabajo tampoco estamos tan lejos de plantear el tema de la conectividad, tener buena conectividad. Y para eso tiene que haber una política clara de Estado, y que no quede nada más que en una normativa. Por eso, para mí, con lo que yo estoy planteando y presentando, tiene mucho que ver
en también generar los cimientos para que en el futuro no solamente sea una ley el derecho a la conectividad, el derecho a la inclusión digital, sino que también quede incorporado en el futuro en la Constitución de la Nación, que me parece que eso es lo que le va a dar toda la fortaleza y le va a dar el estatus que necesitamos como un derecho más. Así que bueno, yo con esto simplemente me despido, les agradezco que me hayan escuchado y poder tener la posibilidad de en otro momento, por supuesto, conectarme y poder hablar con cada uno de ustedes y poder escucharlo más que todo. Muchísimas gracias. Bueno, Carlos, muchas gracias por tus palabras, por tu tiempo. Te agradecemos muchísimo y es muy valioso para nosotros que puedas estar acá, porque sos un representante de la Cámara y bueno, que te lleguen todas estas organizaciones desde las bases, ¿no? Porque somos un sindicato joven todavía, que recién empieza y con muchas ganas, así que para nosotros es un honor que estés acá. Y bueno, después te hacemos llegar el video, así te llega lo más teórico, conceptual, que seguramente te va a ayudar en todo lo que es las discusiones en las cámaras y demás. Así que muchas gracias por estar. Gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta Bueno, luego. ahora sí, seguimos. Muchas gracias a todos y a todas por estar presentes. Ahora sí, le vamos a dar la palabra al presidente de la Fundación Argentina de Ergonomía, a Sebastián Astorino, que nos va a hablar de riesgos ergonómicos en el teletrabajo, que, bueno, como decíamos, un desafío nuevo en medio de la pandemia. Sebastián, todo tuyo. Gracias. Gracias, Mariel, muchas gracias. Bueno, antes que nada, obviamente gracias al Supaso, gracias a Marcelo, a Mariel y a todo el equipo, en nombre de la Fundación Argentina de Ergonomía. Celebro, como decía Carlos hace un ratito, que esto sea algo que nos convoca desde distintas áreas y distintos actores de lo que es el mundo del trabajo, desde legisladores, sindicatos, colegios de profesionales y sobre todo trabajadores. Así que celebro que hoy estemos todos reunidos a través de este medio virtual hablando de algo que es tan importante y que, si bien hoy es parte de la coyuntura, es algo que nos atraviesa desde antes de la pandemia y va a quedar instalado después de la pandemia. Así que me parece muy importante que estemos todos formando parte de esta actividad. Les cuento un poquito sobre la Fundación, para los que no la conocen. La Fundación Argentina de Ergonomía es una organización sin fines de lucro que tiene como objetivo principal luchar contra los trastornos musculoesqueléticos, que son una pandemia silenciosa también que afecta a 9 de cada 10 trabajadores en todo el mundo, según la Organización Mundial del Trabajo. Así que tenemos un desafío muy importante y una lucha muy importante que dar desde la Fundación a este enemigo común que afecta, como decíamos, a 9 de cada 10 trabajadores. Entendemos que la mejor herramienta para enfrentar esta problemática es el desarrollo de la ergonomía. Por eso la Fundación lo que hace es justamente desarrollar la ergonomía en el país, pensando justamente en el desarrollo de herramientas para los profesionales, en el desarrollo y el diseño de políticas públicas, como decía Carlos, y en el asesoramiento y la asistencia permanente a los organismos públicos, a los distintos gremios y sindicatos que representan y se ocupan de los intereses de los trabajadores, y también a las cámaras empresariales. Así que creo que este es un tema justamente que nos convoca, como decía, a todos y tiene que ver justamente con el trabajo de la Fundación. Yo soy el presidente de la FADE, soy ergónomo hace ya más de 10 años, me dedico a la ergonomía en Argentina, y en estos años hemos atravesado distintas etapas donde el marco legal, tenemos la suerte de haber vivido justo en los últimos 12 años con el gobierno de Cristina Kirchner, el avance, y de Néstor Kirchner también, el avance de lo que era el marco legal en Argentina. Hasta 2003 no teníamos en Argentina un marco legal que se ocupe de la ergonomía y de esta problemática que afectaba y afecta a tanta cantidad de trabajadores. Teníamos solamente la mención de la palabra ergonomía, muy, muy perdida por ahí. Recién a partir del 2003 se establece que el Estado Nacional reconoce como un problema de salud pública los trastornos musculoesqueléticos y establece que para luchar contra esta problemática hay que desarrollar un programa de ergonomía integrado. Pasaron los años, no se logró implementar como corresponde, y ahí es donde en el 2014 se tiene que ampliar el listado de enfermedades profesionales por la cantidad de trabajadores que en Argentina son afectados por este tipo de trastornos. Lamentablemente en Argentina en los últimos años pasó a ser la segunda causa de enfermedad profesional
los trastornos musculoesqueléticos. ¿Y por qué estoy hablando tanto de los trastornos musculoesqueléticos? Porque son uno de los dos grandes problemas con los que nos encontramos en el teletrabajo. Vamos a hablar hoy de dos grandes problemáticas que nos presenta esta modalidad de trabajo, que son los factores de riesgo psicosocial y los trastornos musculoesqueléticos. Si les parece bien, antes de eso tratemos de definir o ponernos de acuerdo de qué hablamos cuando hablamos de teletrabajo. Y vamos a pensarlo desde una perspectiva que convoca justamente el SUPASO, que es la perspectiva y el rol, el lugar que ocupa hoy y lo que debe encarar hoy el profesional de seguridad, higiene y salud ocupacional. Es el profesional que hoy se encuentra en una situación muy particular, en medio de una pandemia, diseñando protocolos, diseñando nuevos espacios de trabajo de forma segura para prevenir este contagio, pero son espacios de trabajo que también se ven afectados en su diseño, en su forma de organizar el trabajo, no solamente desde lo físico, sino desde la organización del trabajo. Y cómo el rol del profesional de seguridad y higiene cobra para mí en este momento un espacio muy, pero muy importante, y es fundamental que esta aposta la tomen y entendamos que la seguridad y higiene tiene un rol muy, muy, muy importante en este momento. El teletrabajo se define como el trabajo que yo hago o la tarea que yo realizo para mi empleador fuera de el espacio de trabajo tradicional, fuera de la sede de esa empresa o de esa organización, a través de alguna tecnología de informática de comunicación. Esa sería la definición de teletrabajo que podemos encontrar en un diccionario. Ahora, hoy no estamos haciendo teletrabajo, en realidad, porque una de las características principales de esta forma de trabajar o de esta modalidad es que uno pasa a hacer teletrabajo de forma voluntaria. Uno elige y se pone de acuerdo con su empleador de pasar a trabajar a la modalidad de teletrabajo como común acuerdo. Y hoy nos encontramos trabajando en casa y haciendo teletrabajo, pero a la fuerza. ¿Por qué? Porque nos encontramos frente a una problemática muy, muy complicada, que es un virus pandémico, al cual no nos queda otra herramienta para enfrentarlo que el aislamiento social. Entonces, es distinto teletrabajar en las condiciones que establecen las normas internacionales y nuestro marco legal y las buenas prácticas. Es muy distinto teletrabajar en las condiciones normales a lo que estamos haciendo hoy. Hoy nos encontramos con millones de trabajadores haciendo lo que pueden desde casa. Vamos a decirle teletrabajo, pero teniendo en cuenta ya de entrada que es muy distinto a lo que se esperaría para estas condiciones y esta modalidad de trabajo. De las encuestas que se estuvieron haciendo, pues se está trabajando mucho a nivel internacional, no solamente acá en nuestro país, sino en todo el mundo. Hay una muy buena experiencia en lo que es la regulación del teletrabajo en Chile, hace muy poquito que la publicaron, donde van un paso adelante del trabajo que estamos haciendo en Argentina. En Argentina estamos trabajando hoy en el proyecto de ley, mientras que en Chile ya, además de la ley, ya tienen una reglamentación. Nosotros, cuando terminemos todo este proceso de tener por primera vez una ley de teletrabajo en Argentina, nos va a quedar la tarea de reglamentarlo. Y es el fino, es el cómo se implementa todo esto. Y ahí nos va a plantear distintos desafíos, sobre todo para el profesional de seguridad y higiene, desde cómo se va a hacer la auditoría, el chequeo, la evaluación de esos ambientes de trabajo en el hogar, cuál va a ser el rol de las aseguradoras de riesgo de trabajo, cuáles van a ser las obligaciones de la RT, las obligaciones de los empleadores, así que se plantea un enorme desafío una vez que tengamos esta ley. En cuanto a los números, las encuestas de los últimos días que se estuvieron publicando habla de que un 47%, casi un 50% de las empresas encuestadas en Argentina, Chile y Colombia, por lo menos, ya entienden que van a continuar con el teletrabajo una vez que termine la pandemia. Es decir, que el teletrabajo llegó para quedarse en casi el 50% de las empresas del sector privado. Y es importante destacar esta diferencia entre sector público y sector privado, porque hoy en teletrabajo se encuentran ambos sectores. Antes de la pandemia, los números en Argentina indicaban que fue creciendo la incorporación de trabajadores del sector privado al teletrabajo. En 2018 eran unos 400.000 trabajadores, según las últimas encuestas del 2018-2019.
En 2019 habíamos alcanzado un poco más del 7%, el 10%, algunas encuestas indican que hasta el 14%, pero los números andan más o menos por ahí, entre un 10 y un 12% del sector privado ya estaba haciendo parte de sus tareas en modalidad de teletrabajo. De repente nos encontramos con una pandemia que llevó a que ese 10%, 12% crezca dramáticamente, y hoy estamos con millones de trabajadores en esas condiciones de trabajo. Más allá de la cantidad de gente que hoy está haciendo teletrabajo y la cantidad de gente que va a seguir haciendo teletrabajo, también se estuvo encuestando y indagando acerca de los aspectos positivos y negativos que el teletrabajador percibía. Y según las encuestas a nivel internacional, el 50% de los teletrabajadores, de los que hoy están haciendo teletrabajo, incluso en estas condiciones, informaron que están dispuestos a continuar con esta modalidad, que prefieren continuar haciendo teletrabajo antes que volver a la modalidad presencial. Después esos números se empiezan a diluir un poquito con las diferencias en cuanto a cuánto tiempo uno estaría dispuesto a hacer teletrabajo, y la mayoría de los trabajadores indica que por lo menos 1 o 2 veces por semana preferirían ir al espacio de trabajo tradicional. Entonces ahí nos planteamos cuál es la razón por la que una persona que entiende que es más cómodo trabajar desde casa preferiría igual ir al trabajo tradicional. Y tiene que ver con que el trabajo, esto ya lo hemos dicho en más de una ocasión, el trabajo, igual que la escuela, son organizadores de nuestra vida, pero además también, además de ser organizadores, por los horarios, por las estructuras, por el esquema de trabajo, igual que la escuela, también son igualadores, son situaciones en las que hay igualdad de condiciones, en donde un mismo trabajador, junto con sus compañeros, se encuentra en el mismo espacio de trabajo, con las mismas herramientas, la misma conectividad, el mismo mobiliario. Entonces nos iguala. Para hacer la misma tarea, contamos con las mismas herramientas. Cuando estamos en casa no sucede lo mismo. Por eso es muy importante que esto se tenga en cuenta a la hora de reglamentar y legislar acerca del teletrabajo, porque no todos tenemos el mismo mobiliario, el mismo espacio, la misma conectividad, las mismas herramientas para llevar adelante esas tareas. Por eso también es importante cuáles van a ser las obligaciones de los empleadores en este sentido. Más allá de estos números que tal vez son más una nota de color, pero tienen que ver con el contexto y nos vamos adentrando a este mundo del teletrabajo, tenemos que tener en cuenta qué es lo que le preocupa hoy al empleador, sobre todo el sector privado. Tiene que ver más con el control de la tarea, con la eficiencia de ese teletrabajador, que no baje en su capacidad productiva, con la seguridad informática, que se resguarde su información y el contenido que ese teletrabajador hace desde su casa, y obviamente se plantean como un problema para que no impacte en su eficiencia, la conectividad. Pero a nosotros nos toca otra preocupación, y es otro el rol que nos toca a nosotros, y lo nuestro tiene que ver con preocuparnos por cuáles van a ser las condiciones de trabajo de esos trabajadores, de esos teletrabajadores y teletrabajadoras en nuestro país. ¿Qué va a pasar con la salud de esos teletrabajadores, con la seguridad, con la higiene, y sobre todo con la calidad de vida? Por eso es fundamental que tengamos en cuenta en todo este contexto cuál va a ser el rol del profesional de seguridad y higiene con el teletrabajo. En ese sentido tenemos que tener una alerta importante también con el desarrollo y el diseño de estos nuevos protocolos. Lo que alertamos desde la fundación es que se están diseñando protocolos de COVID para el reintegro y el reingreso de los trabajadores al trabajo, y en ese diseño estamos dejando de lado la ergonomía, como siempre. Es un punto que siempre queda en la columna del debe, ¿no es cierto? Es una muy buena oportunidad para que hoy incorporemos la ergonomía en ese diseño de los protocolos. Y cuando hablamos de los protocolos del COVID, tenemos que tener en cuenta no solamente a los trabajadores que vuelven al trabajo, sino también a aquellos trabajadores que se quedan haciendo teletrabajo, sobre todo teniendo en cuenta que cuando todo esto pase y el 50% de las empresas continúan con el teletrabajo, no va a ser un 100%. Entonces vamos a encontrarnos con teletrabajadores que al menos una vez a la semana van a estar volviendo a la empresa, o 2 o 3 veces por semana. Por eso me parece importante tener en cuenta cuál va a ser el lugar de la ergonomía y el rol del profesional en el diseño de estos protocolos de COVID. Y nos plantea
el teletrabajo, como decía al principio, entonces, dos grandes grupos de riesgos del trabajo. Tiene que ver con los trastornos musculoesqueléticos y los factores de riesgo psicosocial. Todo lo que tiene que ver con los trastornos musculoesqueléticos lo podemos también separar por dos grandes fuentes o causales que derivan en el desarrollo de estos trastornos. Por un lado, voy a encontrarme con lo físico, desde el ambiente de teletrabajo, el mobiliario, el diseño de ese puesto, la organización de esos elementos con los que va a hacer el trabajo el teletrabajador. Y por otro lado, lo que tiene que ver con el cómo. Más allá de que yo tenga una muy buena silla ergonómica y diseñe el mejor de mis puestos, depende de cómo yo lo utilice, depende de cómo yo lo organice, depende de cómo yo me siente y cuál sea mi postura, es el impacto que va a tener también en mi salud y en mi calidad de vida. Entonces, si bien dentro de los factores de riesgo ergonómico, el diseño del puesto es un tema fundamental y los elementos ergonómicos son un tema fundamental, el cómo se utilizan y la postura es un tema muy importante. Y ahí podemos hacer otra subdivisión. ¿Por qué? Porque ahí ya tengo que tener en cuenta, dentro de la capacitación al teletrabajador, considerar como un punto muy importante la concientización y la sensibilización. No sé si van tomando nota por ahí, pero ya tenemos algunos desafíos. Entonces, identificar y separar los dos causales de riesgo más importantes, que son las cuestiones de la organización del trabajo y las cuestiones físicas, que van a derivar y facilitar el desarrollo de estos dos grandes grupos de riesgo, que son los factores psicosociales, los trastornos musculoesqueléticos. Y dentro de estos vamos como dije recién, descomponiéndolo un poquito más acerca de cuál es la forma de ir atacándolos y trabajando en la prevención de estas enfermedades. Entonces, para todo lo que tiene que ver con lo físico, de estos causales, que tiene que ver con el mobiliario y el diseño de ese espacio de trabajo, nosotros deberíamos contar con un marco legal. ¿Sí? Si vamos de arriba para abajo, tenemos que tener una ley. De esa ley tendríamos que tener en un escalón por debajo resoluciones, decretos. En Argentina hoy no hay una ley de ergonomía, entonces tenemos que apoyarnos en lo que es la ley de riesgo de trabajo y en todas las resoluciones y decretos que fueron saliendo acerca de lo que es la ergonomía. Entonces, por eso mencionábamos al principio de la charla la resolución 295, que me plantea el diseño de un puesto de trabajo, me plantea cuáles son los factores de riesgo a considerar, me plantea la validación de ese diseño. Y ahí entra en juego también la resolución 886. Hoy sigue vigente y también aplica el teletrabajo. Ahora la pregunta es, ¿cómo vamos a implementar esos protocolos de la resolución 886 en un teletrabajador? Va a tener que ir el licenciado o el técnico en seguridad y higiene a cada una de las casas. Lo podríamos hacer a través de una herramienta informática. Hoy desde la Fundación, junto con Ergosoft, que es el software de ergonomía nacional, pudimos desarrollar los protocolos de la resolución 886 de forma digital. Es una de las alternativas. Ahora, el cómo es otra de las cuestiones. Existiría la posibilidad de que el técnico, el licenciado, el profesional de seguridad y higiene contacte con ese trabajador de forma virtual, como estamos haciendo ahora, y haga este checklist, haga esta evaluación a distancia. Se puede hacer un sistema en el que haya una autodeclaración de riesgos por parte del teletrabajador. Entonces, completando ese cuestionario, que sería lo mismo que los protocolos de la 886, está haciendo una autoevaluación y una autodeclaración de los riesgos a los que está expuesto. ¿Qué criterio tiene ese teletrabajador para poder identificar o no de manera correcta esos riesgos o factores de riesgo? Y ya se nos van planteando otras cuestiones que tienen que ver no solamente entonces con sensibilizarlo para que tome conciencia de lo importante que es estar atento a esos factores de riesgo, sino que también hay que informarlo, hay que capacitarlo y darle las herramientas y los conocimientos para que pueda detectar e identificar esos riesgos ergonómicos. Entonces, es fundamental empezar a tener en cuenta estas líneas de trabajo que se nos plantean desde el teletrabajo. Ahora, cuando hablo desde lo físico y desde el mobiliario y desde la organización de estos elementos, si no tengo una ley y no tengo una resolución específica todavía en teletrabajo, aunque ya estamos trabajando en ese texto, ya estamos desde la Fundación también trabajando en propuestas para el Ministerio de Trabajo y el organismo de control para regular y reglamentar lo que es un puesto de trabajo saludable,
desde las distintas cuestiones ergonómicas. Lo que sí tenemos en Argentina son normas técnicas de referencia, que no son de cumplimiento obligatorio, pero sí son las normas que me sirven de base. Y en la mayoría de los países lo que sucede suele ser esto, que tenemos las normas técnicas y de esas normas surgen después las políticas públicas y el marco legal. En este caso, ¿cuáles son las normas en las que nos podemos apoyar? Son las normas IRAM. ¿Ustedes conocen las normas ISO o las normas IRAM? En el mundo, la definición de una silla ergonómica, de decir que es una silla ergonómica, que no es una silla ergonómica, está determinado por una norma de estas, ¿no? Una norma ISO, una norma UNE para Europa, y en Argentina estuvimos trabajando desde el año pasado con el IRAM para que contemos con estas normas homologadas para nuestro país. Entonces, la buena noticia es que terminamos esta homologación, se terminó la discusión pública hace menos de 30 días, y ya pasamos a la fase final. Estamos esperando que para octubre de este año ya estén disponibles las 2 nuevas normas IRAM que tienen que ver justamente con los criterios para definir qué es una silla ergonómica y qué es un escritorio o una mesa de trabajo ergonómico. Y son los 2 elementos principales para un teletrabajador. Ahora, les doy los números de estas normas, los estoy adelantando, no las van a conseguir todavía porque todavía no las publicaron, pero ya están aprobadas. La norma para sillas ergonómicas es la IRAM 3758. Como hoy no la van a encontrar, lo que sí pueden encontrar en español es la homóloga, que es la misma norma, pero para Europa, que es la norma UNE. La norma UNE, el número es 11335. En esa norma europea, es una norma también de reconocimiento internacional, porque se basa también en una ISO, y en la nuestra, que va a ser la IRAM 3758, se determinan todos los criterios de las dimensiones y las obligaciones técnicas desde la ergonomía para que una silla de trabajo se considere ergonómica o no. Y es uno de los elementos principales que un empleador debería proveer a su teletrabajador. Es más, si podemos ir entrando y saliendo, me voy ahora para lo que es el marco legal nuevamente, y hasta antes de que empiece la pandemia teníamos una resolución en Argentina, que es la resolución 1552 del 2012, de la SRT, que establecía para el teletrabajo como una obligación del empleador que debía proveerle de una silla ergonómica. En el 2012 no existía la definición, no existía el criterio para decir que era o no una silla ergonómica. Hoy, gracias a esta norma IRAM, podemos definir qué es una silla ergonómica y qué no. Y esto es fundamental, no solamente para el empleador y el empleado, sino también para todos los actores que tienen que ver con proveer de esa silla, desde el fabricante o importador hasta el departamento de compras de cualquier organización, de cualquier institución o de cualquier empresa, que tiene que el día de mañana elegir una silla para el personal, y hasta ahora se manejaban por lo que decía la etiqueta, y todas las etiquetas dicen que la silla es ergonómica, pero cuando uno contrasta la silla con los requerimientos de estas normas, vemos que muchas de las sillas quedarían afuera. Y esto es uno de los elementos principales que tiene que ver con las condiciones ergonómicas de un teletrabajador. Y esto falla, seguramente tengamos un teletrabajador realizando sus tareas en una postura inadecuada. Y esto va a desencadenar justamente una de las problemáticas que queremos evitar, que es trastornos musculoesqueléticos. El otro elemento principal en este conjunto de elementos es la mesa, el escritorio. La norma IRAM que van a tener para, esperemos, antes de fin de año disponible, es la IRAM 3750. La 3750 es la norma que determina cuáles son las características, obligaciones y requisitos técnicos y dimensionales para una mesa de trabajo o escritorio ergonómico. Ese es el escritorio ergonómico que debería tener un teletrabajador. Como tampoco está disponible todavía, si ya quieren tener esos criterios y esos conocimientos, pueden conseguir la norma europea en español, que es la UNE, en 527, que también está basada en una ISO. Es la homóloga para Argentina de la 3750. Ahora, yo tengo un escritorio, tengo una silla ergonómica, y esos son los 2 elementos principales de la ergonomía. Pero ¿qué pasa? Ahora tengo que tener en cuenta con qué trabaja ese teletrabajador. Va a teletrabajar con una computadora, una PC, va a teletrabajar con una notebook,
lamentablemente la mayoría de los teletrabajadores hoy trabajan con una notebook. Bueno, esa notebook está diseñada, cuando se diseñó, el que la diseñó y la pensó para periodos cortos de trabajo, para cortos periodos de exposición y de tiempo. Está, justamente el nombre es laptop, está pensada para trabajar sobre las piernas, para tenerla sobre la falda, durante periodos cortos, cuando uno estaba esperando para una reunión, viajando entre una sede o edificio entre localidades, o entre provincias, o entre estados, o esperando en el aeropuerto. Nunca se pensó para largos periodos de exposición. Nosotros con el tiempo le fuimos deformando ese uso y la fuimos transformando en la computadora personal. Ahora bien, si la mayoría de los teletrabajadores van a utilizar una notebook, que es lo que con suerte el empleador hoy les dio, porque en muchos casos ni siquiera les dio una notebook, en ese caso lo que tengo que ver es cómo adapto esa notebook, porque si yo utilizo una notebook durante 8 horas o más, estoy seguramente condenado a desarrollar algún trastorno musculoesquelético, por más que tenga la mejor de las sillas y el mejor de los escritorios. Entonces, para organizar todo el conjunto de elementos de forma ergonómica, hay otra norma que, por suerte, esa silla la tenemos disponible en Argentina, que es la norma IRAM 3753. Con esa norma, con la norma IRAM 3753, yo puedo diseñar la combinación de todos estos elementos, desde la silla, el escritorio, la postura, la altura del monitor, la ubicación del teclado y el mouse, las dimensiones, las alturas, y cómo se organiza ergonómicamente el conjunto de los elementos. Entonces es tener en cuenta los criterios de los dos elementos más importantes, la silla y el escritorio, pero además también tener en cuenta el diseño ergonómico del conjunto de este puesto de trabajo. Piensen que estas normas están pensadas para un puesto de trabajo de oficina, un puesto de trabajo tradicional. No se pensaba en ese momento, incluso hasta ahora no se había pensado, que esto también iba a repercutir en el hogar, en la vida de millones de personas que iban a hacer lo mismo que en la oficina, pero ahora en casa. ¿Qué nos encontramos en casa? Que hay gente trabajando en la cama, hay gente trabajando en el sillón del living, en la mesita ratona, algunos con suerte tienen espacio y pueden trabajar en la mesa del comedor. En muchos casos tienen que armar y desarmar permanentemente porque a la hora de comer necesitan ocuparla. Tenemos trabajadores que viven solos, teletrabajadores que viven en familia, que hay que dejar espacio también para los chicos que hacen homeschooling o educación a distancia. A veces es una pareja que los dos hacen teletrabajo, se complica también el tema de la intimidad dentro de lo que es la dinámica familiar, pero también de lo que es la dinámica laboral. Que me estén escuchando lo que yo estoy hablando con mi jefe, con mis compañeros, con mis clientes, con mis socios, en el living de mi casa, no es lo que mejor se había pensado para esa situación de teletrabajo, pero es con lo que nos encontramos hoy. Ahora, muchas veces nos preguntan cómo hago para trabajar de la mejor forma desde casa con lo que tengo, y es lo que tenemos que buscar la vuelta hoy como trabajadores. Ya esto no te lo digo como profesional y a modo de prevenir riesgos, sino que te lo digo de trabajador a trabajador, cómo puedo yo adaptar ese espacio con lo que me tocó y hacer que sea lo más saludable posible, hasta que el marco legal y la reglamentación me permita tener condiciones de teletrabajo más saludables, más dignas y más seguras. En el mientras tanto, ¿qué hago? Bueno, ¿qué es lo que puedo mejorar? Desde ya, si puedo elegir entre el sillón del living, la mesita ratona o la cama, salgan de la cama y pasen al living. Eso desde ya. Ahora, en el living tampoco es ideal estar totalmente encorvado, entonces, en lugar de la mesita ratona, tratar de tener la notebook tal vez con algo que la eleve un poco la altura, con una bandeja, sentados en el sillón, lo mejor recostados hacia atrás, con la espalda lo más recta posible, a veces poner un almohadón en la zona lumbar para mejorar la postura. Al tener un almohadón en la zona lumbar hace que yo me curve como corresponde y tenga la espalda más erguida. Se van a dar cuenta que por la altura del monitor justamente y al tenerlo cerca van a tener mucha flexión de cuello. Esto va a generar cervicalgias, mareos, dolor de cabeza, fatiga visual. Esto lo que tiene que hacer el teletrabajador es considerar que son condiciones no óptimas, por lo tanto, la forma de teletrabajar no puede ser la misma que antes, no pueden estar de corrido una hora en esa posición. Es necesario que
no estén más de media hora en esa posición, que alternen la postura. Hay cuestiones que van a tener que ver con la organización de nuestro trabajo. Tendremos que, cuando podemos, pararnos y el mail lo puedo leer parado, por ejemplo, o la llamada la puedo hacer parado, y de paso voy cambiando de postura y no está mi espalda en flexión permanentemente. Ahora, si además tienen un comedor, una mesa de comedor y una silla de comedor común y corriente, no ergonómica, también puedo mejorarlo un poquito. Puedo poner también un almohadón en la zona lumbar para mejorar la postura, tal vez un almohadón en la parte del asiento para que no haya tanto estrés de contacto y no presione tanto la parte de abajo de las piernas. Si tengo una notebook, lo ideal sería usar un teclado y un mouse periférico. Mejorar la altura de esa notebook con una caja de zapatos, con unos libros, con unas resmas, elevar la altura del monitor tiene que quedar a la altura de el borde superior del monitor, a la altura de mis ojos cuando estoy con la espalda recta y la cabeza erguida, y de esa forma, con un teclado periférico, un mouse periférico, voy a estar lo más cercano posible a un puesto de trabajo ideal en el uso de pantallas de visualización de datos, le decimos, PVD. Si tienen una PC, muchísimo mejor, y lo mismo, considerar que el monitor siempre tiene que estar frente a nosotros, el teclado y el mouse también. Lo ideal, si tengo una silla ergonómica, además, es regularla. Muchas veces tiene muchas palanquitas, muchas regulaciones que no sabemos para qué sirven. Leer si hay un manual del fabricante, googlear a ver si hay, si no publicado, un manual del fabricante, cómo funciona esa silla, esas regulaciones, adaptarla, no yo adaptarme a la silla, sino que la silla se adapta a mí, tratar de que el apoyabrazos coincida con la misma altura de la mesa, del borde superior. En el caso de la mesa del comedor no va a pasar casi nunca porque suele ser la mesa del comedor más alta que la mesa de un escritorio. En ese sentido tengo que tratar de adaptarlo lo mejor que pueda. Cuando yo la subo mucho a la silla, lo que va a pasar es que me van a quedar las piernas colgando. Tampoco es bueno esto para la circulación y la postura general. Cuando me quedan las piernas colgando, para no caerme, ¿qué hacemos? Nos tiramos hacia adelante, que llamamos postura de anclaje. Entonces ahí encorvo y flexiono toda la espalda. Bueno, para que no me pase eso, puedo también tener una caja de zapatos y usarla de apoyapiés. Entonces de esa forma elevo la altura de las rodillas, me tiro hacia atrás, apoyo bien toda la espalda y trabajo con la espalda recta. Esas son algunas cuestiones que quiero compartir con ustedes, de trabajador a trabajador o de teletrabajador a teletrabajador, pero cuando hablamos del rol del profesional ya tenemos que ir a la norma. Y ahí ya tenemos que ser mucho más duros, mucho más exigentes y pedir que en cada uno de los espacios de teletrabajo se cumplan con estas condiciones ergonómicas. Desde lo que es, por lo menos, las normativas de buenas prácticas y de referencia técnica, que son las normas IRAM, las normas ISO, las normas UNE. Ahí tenemos más o menos cerrado todo lo que tiene que ver con el aspecto físico, ¿no? Que es la postura de trabajo, siempre con la espalda recta, los brazos, antebrazos, los muslos, las piernas en 90 grados, mirando hacia adelante, nunca el monitor de un costado o hacia el otro, tratar de evitar también los reflejos con las cortinas o la luz natural o artificial, tratar de utilizar un mousepad, un apoyo para la muñeca para que no genere tampoco estrés de contacto, y siempre tener en cuenta que no existe la postura perfecta o la postura ideal. Lo que tenemos que hacer es que dentro de la mejor postura que podamos tener, no sostenerla por más de media hora. ¿Sí? Cada 30 minutos, 40 minutos tengo que pararme, cambiar de postura y tratar de organizar mi tarea de esa forma. Levanto, leo un mail, hago una llamada y de paso camino, voy hasta la cocina, tomo agua, tomo un café, pero trato también de desenfocarme de esa pantalla, piensen que son muchas horas que estamos frente a la pantalla, y de esa forma no solamente voy a ser más eficiente, sino que además también voy a evitar el desarrollo de estos dolores y molestias que después se transforman en enfermedades profesionales. Eso es lo físico. Ahora, ¿qué hacemos desde los aspectos psicosociales? Y ahí ya tenemos toda otra problemática. En Ergosoft van a encontrar también, gracias al convenio que hicimos desde la Fundación Argentina de Ergonomía, una herramienta gratuita que es el COPSOC-ARG, que es un método para evaluar los factores de riesgo psicosocial, que es gratuito. El COPSOC-ARG es la versión de Listas 21, no sé si lo conocen. Es el Listas 21, es uno de los métodos más conocidos en los últimos tiempos de factores psicosociales. Ambos se basan en lo que es el COPSOC, que es el cuestionario de Copenhague, un método de Dinamarca, que es un método reconocido por la comunidad científica a nivel internacional para evaluar los factores psicosociales en el trabajo. Con este método yo no evalúo la salud psicosocial del trabajador, sino que lo que mido es, de forma objetiva, si esa organización del trabajo puede enfermar o no al trabajador.
Esta herramienta la pueden usar como un cuestionario de autoevaluación y de esa forma detectar a través de 7 dimensiones psicosociales cuál es la dimensión que está fallando. Lo que sí tenemos que saber es que en el teletrabajo hay factores de riesgo psicosociales, hay factores de riesgo físicos, y dentro de los psicosociales, uno de los más importantes que tenemos que tener en cuenta tiene que ver con el aislamiento social. Nosotros somos seres sociales, los seres humanos nos caracterizamos por esta necesidad de estar en contacto con el otro, y les decía al principio, el trabajo y la escuela son 2 factores organizadores de nuestra vida. Cuando perdemos esas estructuras, esos esquemas sociales que nos permiten organizar nuestros horarios, a qué hora nos levantamos, a qué hora comemos, a qué hora nos vamos a dormir, repercute directamente en nuestra salud psicosocial. Cuando encima yo no tengo ese contacto con mis compañeros, con mis superiores, sumado a otras variables que se dan en esta situación de pandemia, donde hay una sobreexposición a la información, hay una sobreinformación permanente, genera cada vez un círculo vicioso donde hay cada vez más ansiedad, más angustia, busco más información, me angustio más, me da más ansiedad, y así cíclicamente, sumado a todas estas condiciones de teletrabajo, estamos generando un combo explosivo que repercute directamente no solo en nuestra salud, sino también en la dinámica y en la salud familiar. Así que les recomiendo que tengamos en cuenta todo lo que tiene que ver con esta organización del trabajo. En cuanto a lo que es los factores psicosociales, tengo que tener en cuenta también que tengo que tratar de organizarme en esta nueva modalidad. Tengo que tener un inicio de la jornada, un fin de la jornada, tengo que respetar esos horarios de almuerzo, de descanso, tengo que tratar de mantener y de sostener de alguna forma mi vínculo con mis compañeros, que no significa lo que sí está pasando, que también es un factor de riesgo, que es esta sobreexposición a las reuniones, ¿no? Pasamos de una reunión a la otra, nos pasamos todo el día en reuniones, lo que hace que perdamos eficiencia y efectividad. Muchas veces hay reuniones que no tienen ningún sentido, pero me ocupan toda la agenda, y ¿qué pasa? Termino trabajando después de hora. Entonces también tenemos que hablar acá del derecho a la desconexión. Hoy forma parte de este proyecto de ley el derecho a la desconexión, pero lo que estamos viendo en la realidad, más allá del marco legal, es que hoy los teletrabajadores están trabajando muchísimo más cantidad de horas que antes. No sé si más eficiente, pero sí muchísima más cantidad de horas. Entonces es importante que podamos poner un corte, que podamos poner un inicio, que podamos vestirnos como si fuésemos a la oficina, como si fuésemos a la empresa. Esto también ayuda a nuestra organización, a nuestro esquema de pensamiento, a nuestro salud psicosocial. Pensar que yo estoy en determinado horario en el trabajo, avisarle a mi familia, organizarlo con la dinámica familiar, ponerme de acuerdo, también con mis contactos, con mis amigos. Yo a tal hora voy a estar libre, a tal hora no me pueden llamar, no puedo estar dentro de lo que es la actividad familiar, y necesito este espacio para poder hacer mi tarea de forma segura y saludable. El método COPSOC-ARG es un método que está disponible recién desde el año 2019 en Argentina. Muy pocos lo conocen. Nosotros lo pusimos disponible desde el 2019 en el software de Ergosoft. Ahí lo pueden encontrar. Pero una buena noticia al respecto es que sin tener que utilizar el software, en breve vamos a tener disponible la aplicación para smartphone de forma gratuita también, para que todos los trabajadores y teletrabajadores puedan hacer la aplicación del método de evaluación de factores psicosociales con esta aplicación, de forma gratuita, rápidamente, saber cuáles son las dimensiones psicosociales que están mal en esa organización del trabajo para corregirlas y que esto no me enferme. Y lo mismo que estamos lanzando en breve, dentro de muy, muy poquito, una aplicación, una app también gratuita para smartphone, donde el teletrabajador va a poder hacer una autoevaluación de los factores de riesgo ergonómico dentro de lo que es el teletrabajo. Y esa aplicación me va a permitir detectar cuáles son los riesgos y me va a proponer soluciones y correcciones para cada uno de los desvíos que vaya detectando. Me parece importante también que tengan en cuenta el trabajo que estuvimos haciendo en los últimos meses. Desde que nace la fundación, venimos desarrollando mucho contenido gratuito, espacios como estos de formación y de divulgación desde ya, pero también desarrollamos mucho contenido audiovisual y gráfico que pueden encontrar en nuestra página web, que es www.fadergo.org.ar.
También pueden encontrarlo en las redes sociales, en Instagram. Ahora estamos transmitiendo también en Instagram, así que les mando un saludo a todos nuestros seguidores. En Instagram estamos como Fundación Ergonomía. Y también en Facebook, en todas las redes sociales pueden encontrar contenido, desde infografías, pósters, videos, con distintos consejos ergonómicos para prevenir justamente los riesgos, los factores de riesgo ergonómico y psicosocial, no solo desde lo que es el teletrabajo, sino también para todo tipo de actividad. Así que los invito a que nos sigan y que accedan a todo ese contenido gratuito y estén atentos porque vamos a estar desarrollando y sacando para el público de forma gratuita y libre también cada vez más contenido, cursos y espacios de formación gratuita también. Y para los que están interesados en formarse en ergonomía, justamente estamos justamente con un público que es mayoritariamente profesionales de seguridad y higiene, los invito a que estudien ergonomía, se especialicen en ergonomía. Desde la Fundación Argentina de Ergonomía creamos lo que es el centro de formación, que es la Escuela Argentina de Ergonomía, y allí a través de convenios con distintas universidades lo que hicimos fue desarrollar diplomados universitarios en ergonomía laboral. Por un convenio que tenemos muy nuevito, y tengo el placer de anunciar y dar la exclusiva. Después seguramente Marce les va a contar un poquito más, pero acordamos con el SUPASO un acuerdo a través del cual todos los afiliados del SUPASO pueden acceder a un beneficio muy importante en estos diplomados universitarios. Las clases están arrancando ahora en julio, así que los invito a que entren a la página y aprovechen este beneficio por ser afiliados del SUPASO. Y desde ya hay algo que siempre decimos cada vez que tenemos la oportunidad, y es, más allá del rol que tenemos como profesionales y que tenemos que hacer cumplir la ley, no solo a nuestros clientes, que son los empleadores, sino también por algo en particular, que es la salud y la calidad de los trabajadores. Tenemos que entender que hay que cambiar esta cultura del trabajo donde nos enseñaron que el trabajo duele, que es normal que termine hecho bolsa después de trabajar, que es normal que yo después de la jornada esté hecho bolsa y que me duela todo. De chiquito nos enseñaron que las cosas se ganan con sangre, sudor y lágrima, que todo se gana con el sudor de tu frente, que hay que romperse el lomo laburando, y es un error que tenemos que corregir. Es nuestra responsabilidad también hacer este cambio, esta batalla cultural también está en nuestras manos, porque no tiene por qué dolerte el cuerpo por hacer tu trabajo. Si tu cuerpo te duele cuando trabajas es porque algo estás haciendo mal o porque algo está mal diseñado. Entonces es importante que nosotros sepamos que no tiene por qué doler nuestro cuerpo al trabajar. Por eso compartimos por ejemplo un hashtag que es que el trabajo no te duela, y con eso cierro hasta acá este encuentro y quiero que les quede este mensaje, ¿no? Que el trabajo no te duela es uno de los mensajes que queremos que se lleven. Así que si querés, Mariel, dejamos un espacio para preguntas, ya estamos sobre el tiempo, me parece. Dale, sí, Sebastián, ya. Excelente, la verdad, con el tiempo estaba full. Mirá, te hicieron 2 preguntas, si querés las transmito de a una y vos vas respondiendo según te parezca. Yago Benítez hizo 2 consultas. Dice, un trabajo insalubre puede estar dado por el escaso espacio en el lugar de trabajo, ¿no? Por ejemplo, un call center. Si en mi casa existen espacios reducidos o con una ventilación inadecuada y estoy utilizando esta modalidad de teletrabajo, ¿se podría considerar como una actividad insalubre? Y en cuanto al accidente de trabajo o enfermedades laborales, ¿cómo sería la aplicación de la cobertura de ART dentro de esta modalidad? Bien, hay una parte que puedo responder y otra que no, que es la última, ya todavía ni siquiera se está discutiendo. En realidad, esto que pregunta el colega tiene que ver justamente con la reglamentación. Cuando arranqué la charla aclaré que no estamos haciendo teletrabajo, fuimos forzados a trabajar en casa, que es algo muy distinto. Para pasar a hacer teletrabajo, por lo general, lo que se hace en todo el mundo es establecen cuáles son las condiciones de ambos lados. El empleador, para poder permitirte a vos que hagas teletrabajo, te va a preguntar si vos cumplís con determinadas condiciones. Por eso dije que lo primero que determina un teletrabajo es que sea voluntario. Primero, que yo voy a hacer teletrabajo si quiero. Y si quiero, tengo que pedírselo a mi empleador. Y el empleador va a tener que revisar que yo cumpla con determinadas cuestiones y condiciones. Y si yo cumplo con esas condiciones, me dice, bueno, dale,
nos ponemos de acuerdo en que vos, en vez de venir acá, vas a trabajar desde tu casa. Y ahí se van a poner de acuerdo incluso si va a ser todos los días, o 2 veces por semana, o 3 veces por semana. Y ahí se ponen de acuerdo en qué el empleador le va a dar para que pueda hacer esa tarea. Pero siempre fue el teletrabajo algo que fue a la inversa, fue, yo quiero hacer teletrabajo, ¿me dejás? Ahora fue distinto, fue, te vas a tu casa. Una de las cuestiones que nosotros estamos planteando para la reglamentación tiene que ver con esto del espacio, obviamente. Desde mucho más grueso, que la ergonomía siempre es lo más fino, pero obviamente las condiciones tienen que ser seguras, el espacio tiene que ser el mínimo establecido por las normas, la calidad de aire, incluso la resolución que teníamos antes de la pandemia, que quedó suspendida por la 2120, hablaba de la obligación del empleador de darte un extintor, un botiquín y capacitación para prevenir incendios y un montón de cuestiones que tienen que ver con cuestiones mucho más gruesas y más importantes, más básicas, diría, de la prevención. Pero sí, el tema es ese, que hoy no existe la reglamentación, no hay nada que reglamente que el teletrabajo es insalubre si trabajas en un monoambiente donde no hay ventilación. Hoy no está, por eso es importante que esa discusión la estemos dando hoy, sindicatos, colegios de profesionales y legisladores acerca de cuáles son las condiciones saludables para el teletrabajador. Bien, lo que tiene que ver con la cobertura del RT es una de las cuestiones que les planteaba. ¿Cuál va a ser el rol de las aseguradoras de riesgo? ¿Cuál va a ser? Y eso va a depender justamente de esta reglamentación. En esta reglamentación lo que no tiene que pasar es que otra vez quede esta relación en la que las aseguradoras de riesgo dicen que está todo bien, la superintendencia no tiene la capacidad de inspección, entonces el que termina pagando las consecuencias es el trabajador. Eso es lo que no debería volver a pasar. Bien. Gracias, Sebastián. Ahí, mira, te hizo otra pregunta Ricardo Damián Sancho. Dice, los estudiantes en las distintas facultades muchas veces no tenemos la facilidad de tener sillas y o pupitres que se adapten a nuestra anatomía para alcanzar una ergonomía satisfactoria. ¿Cómo podemos persuadir a nuestros docentes y encargados de la educación a prestarnos atención en la postura anatómica durante la cursada? Gracias. Mira, me das un segundo porque no me acuerdo el número exacto. Ya te lo digo. Qué bueno que hice esa pregunta, porque no estaba pensado, pero ya les digo que tengo una buena noticia al respecto. Viste que Sí, les acá hay conté muchos estudiantes, por suerte. Hay muchos estudiantes, digo, de seguridad y demás conectados, así que... Pero bueno, celebro que ya tengan en cuenta la ergonomía en el mundo de la educación. Mira, viste que les conté que desde el año pasado estamos trabajando con el IRAM para sacar estas dos normas que van a salir este año. Antes de fin de año vamos a tener la norma de sillas y de escritorio, pero para el trabajador. Ahora, otra norma que planteamos y empezamos a trabajar la semana pasada, justamente, por eso está bueno que haya hecho esta pregunta, no fue ensayado, no está preparado esto. Hay una norma internacional también, ISO, y hay una norma de UNE, para Europa, en español, que es la UNE 1729. Si quieren anotarse, la 1729 es la norma que regula el mobiliario ergonómico para los centros de enseñanza, desde el jardín hasta la universidad. Definir qué es una silla ergonómica, un banco ergonómico en una escuela, o en una universidad, o en un jardín, o un pupitre. Eso está reglamentado, está estipulado, las dimensiones, las características ergonómicas, porque no es lo mismo una silla, un banco de universidad que el de una escuela técnica, por ejemplo. Y no es lo mismo que el banco en un bachiller. Uno es más tipo pupitre y el otro es un banco más parecido a un banco de trabajo con una banqueta. Bueno, para cada una de esas modalidades de enseñanza y para cada una de las características antropométricas de los estudiantes está definido ese mobiliario. Y esa norma es la que establece esas características ergonómicas, es la UNE 1729. ¿Qué hicimos? Nosotros detectamos que hay un problema, tuvimos una reunión con la Unión de Aseguradoras de Riesgo del Trabajo, y nos plantean que cuando los nuevos trabajadores acceden a la edad laboral, desde la RT, ya llegan con trastornos musculoesqueléticos y con enfermedades preexistentes en su sistema musculoesquelético, siendo muy jóvenes.
y que incluso la rotación, la cantidad de chicos que recién entran a trabajar y se lesionan, es mucho más alta y es progresivo esto. Y lo que detectamos es que ya llegan a la edad laboral con un trastorno musculoesquelético, con un sistema musculoesquelético deficiente. ¿Por qué? Por esto que preguntaba el estudiante recién, es que desde el colegio, primero a los más chiquitos, cuando están en pleno desarrollo, los saturan con mochilas súper pesadas, que nunca deberían superar en peso más del 10% de lo que pesa ese estudiante. Eso para empezar. Les rompen la espalda con mochilas que sobrepasan el peso permitido. No está reglamentado, entonces no está ni prohibido ni no prohibido. Es una recomendación. Estaría muy bueno que trabajemos en eso. Pero además después también pasa que vos llegás a la escuela y básicamente en toda la primaria tenés el mismo mobiliario. En Estados Unidos, por ejemplo, en Europa, en Chile, sin ir más lejos, en Chile, tienen tres tamaños de silla, que los chicos ya saben cuál es la silla que les corresponde y agarran esa silla. En esta norma que les mencionaba, que estamos adaptando recién desde la semana pasada, para Argentina es la IRAM 3749. Esa no sé si vamos a llegar a terminarla este año o va a estar para el año que viene, seguro. La IRAM 3749 establece esto que es mobiliario para centros de enseñanza, y hay 7 dimensiones, 7 modelos de silla debería haber. Acá con que en Argentina podamos tener 3 por lo menos, va a ser un gran avance. Entonces vos ya capacitás a los chicos desde chiquitos, y en toda su enseñanza, y ellos ya solo incorporan la ergonomía y la postura saludable desde chicos, pero además, así podés también establecer que cuando se hacen las compras, desde la enseñanza privada o pública, el mobiliario respete las características ergonómicas que tiene que respetar. Así que muy bueno que hayamos podido compartir esta nueva buena noticia. La verdad que muchas gracias, Sebastián, porque bueno, son conocimientos que quizás uno no se encuentra todos los días y bueno, está bueno sacarse las dudas y aprender y sería muy bueno que la ergonomía empiece, como todo, ¿no? Desde chiquitos y que lo vayamos internalizando. Antes que me olvide, por favor, ahí puse en el chat el formulario de valorización que nosotros utilizamos para poder también emitir después el certificado de la capacitación, así que ahí lo puse en el chat, por favor entren y pueden valorizar. Ya, obviamente un 10 para Sebastián. Muchas gracias, Sebastián, por todo, por la gestión, por estar. La verdad que ha sido un gusto poder coordinar con vos esta capacitación. Muchas gracias por tu tiempo, por la buena predisposición y bueno, esto de trabajar en conjunto está muy bueno y la verdad que aparte de la materia de ergonomía es algo apasionante y muy, muy interesante. Así que te agradezco muchísimo de parte de Supaso que estés acá presente. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y porque podamos compartir desde la Fundación todo lo que estamos haciendo. Y nos encanta a nosotros trabajar con los distintos gremios y sindicatos, y sobre todo un sindicato que represente a los profesionales de seguridad y higiene, es Alcoyana, doble placer, así que el placer es nuestro. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Sebastián. Bueno, y ahora le damos la palabra a nuestro secretario general, Marcelo Rodríguez, para que bueno, cierre con esto la capacitación y nos pueda transmitir sus palabras. Muchas gracias a todas y a todos. Bueno, muchas gracias, Mariel, Sebastián, Radar, fantástica tu exposición y realmente daba ganas de seguir escuchándote, eso es muy bueno, te felicito porque eso marca un nivel académico y conocimiento sobre todo del tema que es fundamental para para todos los que estamos aquí compartiendo este curso con vos. Bueno, quería destacar lo que habías manifestado hace un ratito. Hemos firmado un convenio conjuntamente con la FADE, con la Fundación Argentina de Ergonomía, para el curso de Diplomado Universitario en Ergonomía Laboral. Así que todos aquellos afiliados al Supaso van a tener un importante descuento. Tienen tiempo para el curso comienza en julio, así todavía tienen unos días para inscribirse. Los invitamos a que después se va a recorrer todas las redes, la invitación y el convenio que tenemos con ellos. La idea era anunciarlo ahora en este curso y ya Mariel y la gente de prensa y difusión y capacitación va a encargarse de hacer la difusión que se merece. Desde Supaso venimos trabajando muy fuertemente en lo que hace la capacitación. Me habrán escuchado
más de una vez hablar de la importancia que es para nosotros capacitarnos continuamente. Jerarquizar nuestra profesión es uno de los pilares que hemos adoptado como sindicato y siempre vamos a estar trabajando en eso. El sindicato constantemente está trabajando en objetivos diversos, desde el avance logístico, territorial, haciéndonos conocer con las empresas, con los mismos compañeros nuestros como trabajadores de la seguridad y higiene, el medio ambiente y la calidad. Es muy importante que divulguemos la existencia de nuestro sindicato, porque siempre decimos que cuando más nos sumemos en la defensa de nuestros derechos, más fuerte más posibilidades vamos a tener de poder implementar lo que ya existe. Normalmente todos los sindicatos tratan de buscar a través de medidas de fuerza, medidas X, para poder acceder a tener derechos laborales. Nosotros tenemos la gran ventaja que nuestra legislación la tenemos. Tenemos leyes, decretos, resoluciones, un montón de cosas que avalan nuestra actividad. El problema es que siempre no teníamos la fuerza para hacer que se implemente. Yo sé que muchos de ustedes están estudiando y muchos de ustedes están hoy en una condición de no tener un trabajo estable. Fíjense que si nosotros tuviéramos la fuerza para poder implementar lo que la ley establece, no nos alcanzaría la oferta de profesionales para cubrir la demanda laboral que debería solicitarse en Argentina. Miren la importancia que tiene haber trabajado durante tantos años en la creación de este sindicato, que ahora nos permite poder ser una cara visible de los reclamos y las necesidades que tenemos los trabajadores de seguridad e higiene en todo el país. Y esa es la importancia de hacer el boca a boca, de saber que este sindicato está compuesto por compañeros, por trabajadores profesionales de la misma profesión, todos trabajamos. Yo soy secretario general a nivel nacional y trabajo en la industria minera, estoy trabajando en Meladero actualmente. Todo y cada uno de los compañeros que estamos en las comisiones directivas estamos ejerciendo nuestro trabajo. Y esa es la diferencia que tenemos que plantearnos en que cuando se conoce la dificultad que hemos tenido en el transcurso de los años. Yo ya pinto unas canas, muchos de ustedes son muy jóvenes, y uno ha vivido muchas circunstancias realmente malas con respecto a ejercer nuestra profesión. Hoy tenemos la oportunidad de empezar a establecer salarios, empezar a establecer los diferentes convenios colectivos, convenios por empresa y un montón de cosas que ya establezcan una norma clara para cada uno de ustedes. Aquellos que vuelvan, que se inicien en el campo laboral, que ya tengan establecido qué es lo mínimo que tienen que cobrar para ejercer nuestra profesión. Tenemos la tarea más loable, que es la de cuidar a todos los trabajadores en todos los rubros, en todas las áreas del país. Y nosotros no podíamos cuidarnos en lo mínimo, que era poder establecer un valor, una escala salarial, y en eso estamos aportando y trabajando de su paso para lograrlo. Pero como les dije, necesitamos que se sumen, que nos acompañen, y en conjunto nosotros tenemos un lema, dice: ninguno de nosotros es tan bueno solo como todos nosotros juntos. Los invitamos a que se sumen, a que participen, para que nosotros crezcamos y en conjunto podamos defender y establecer y jerarquizar nuestra profesión como nos merecemos cada uno de los trabajadores de seguridad e higiene, medio ambiente y calidad. Nada más, agradecerle de vuelta a Sebastián, los invito para que se inscriban al curso de la diplomatura, es más que importante, los tiempos que vienen van a necesitar muchos profesionales con experiencia en estos temas, y esta diplomatura, más los títulos que ustedes ya nos incumben, nos va a abrir más posibilidades de poder ingresar al ámbito laboral o desarrollarnos dentro de nuestras actividades. Así que es más que importante, Seba. No va a ser no será la última de las capacitaciones, vendrán muchas más seguramente. La verdad que ha sido un placer escucharte y, bueno, no mucho más. A toda la comisión organizadora, felicitaciones por el trabajo, del tiempo que le dedican para hacer que esto se haga realidad. Hay un cronograma, Mariel, me gustaría que le contemos a todos de las siguientes capacitaciones que tenemos en los días subsiguientes, y que con gusto los invitamos a participar. Sí, justamente me estaba acordando de eso, Marcelo. El que viene, 23,
vamos a hacer una capacitación de riesgos psicosociales en lo que es teletrabajo en medio de la pandemia, con un licenciado en psicología de acá de la Universidad de San Luis, así que los esperamos a las 18 horas, el jueves 23. En las redes sociales vamos a estar publicando y en los grupos que cada uno tenga en los territorios vamos a estar publicando formulario de inscripción y el link y demás como lo hemos desarrollado en esta oportunidad. Así que, bueno, los esperamos el próximo jueves y muchas gracias a todas y todos por estar presentes. Muchas gracias Sebastián, Marcelo y a todo el equipo de capacitación. Y no, para agregar, no se olviden de completar el formulario para poder recibir el certificado correspondiente del curso. Muy amable. Gracias.